Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar en el cual estaremos hablando de rodamientos falsos, afectación a la vida humana y afectación a la maquinaria. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando, me da gusto ver a leer ahí los nombres y ver a algunos de ustedes que se conectan desde diversos puntos de Latinoamérica, deseando que se encuentren bien ustedes y sus familiares y que poco a poco estemos regresando a esta normalidad. Vamos a hablar de este tema, rodamientos falsos. Es un tema, la verdad, sumamente importante y que de pronto no se toca tan seguido ni por los fabricantes de rodamientos, que hacen una labor muy fuerte en cuestión de este tema, y también de mi parte de nosotros los especialistas o los consultores en este componente. Empecemos diciendo, y como siempre lo digo, el rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratado como tal. ¿Okay? El rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratado como tal. A veces se nos olvida que es el apoyo dinámico de nuestra máquina, que todo lo que sucede en la máquina, tanto bueno como malo, el rodamiento es el que nos habla, ¿sí? Es el que nos va a decir qué está pasando, si todo va bien o si hay algo raro ahí en nuestros equipos. Y de la misma manera, en caso de que el rodamiento sea una falsificación, pues también nos va a hablar. Evidentemente, nosotros tenemos que aprender a escuchar ese rodamiento por el medio de detección de monitoreo de condición adecuado o el que ustedes estén utilizando. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos educativos que tengo planeados o que tengo planteados para esta sesión? Pues bueno, hablaremos un poco de conocer el costo de utilizar rodamientos falsos en nuestras plantas industriales. La limitación tecnológica de rodamientos falsos. ¿Qué hay detrás de esa caja bonita que nos presentan, de ese precio atractivo que nos da la persona que nos lo vendió? ¿Qué es lo que estamos adquiriendo y qué es lo que estamos poniendo en nuestras máquinas? Hablaré un poco también de cómo identificar un rodamiento falso, con el entendido de que este webinar no es ni por mucho un foro para volverlos especialistas en la detección de rodamientos falsos. Simplemente algunos lineamientos que pueden seguir, algunas cosas lógicas, algunos puntos de interés que ustedes pueden revisar para tener esa duda. Y por supuesto, eso también hablaré, qué están haciendo los fabricantes de rodamientos para tratar este tema, este caso de los rodamientos falsos. Y cuando hablamos de fabricantes de rodamientos, la verdad es que hay cientos, si no es que ya llegamos a los miles, de fabricantes de rodamientos en todo el mundo. Y yo siempre comento en las capacitaciones que doy, que esto de los rodamientos es como, o las marcas de los rodamientos, es como las tablas la tabla de la liga de fútbol, soccer de su país, ¿no? Hay equipos que están en la punta, hay aquellos que son medianeros y están los sotaneros, ¿no? Entonces, en cuestión de rodamientos, pues pasa lo mismo, ¿no? De toda la gama que tenemos ahí de fabricantes de rodamientos, pues están los punteros, aquellos fabricantes premium, los cuales tienen muy estrictos procesos de manufactura y de control de calidad, así como de almacenamiento y distribución. Están los medianones y de plano están los sotaneros, ¿no? Que de pronto no estoy diciendo que sean malos, simplemente que quizá no tienen los mismos métodos de fabricación que los premium o la diversidad en la gama de fabricación de los rodamientos. ¿Okay? También pues está el punto de cómo es que se está gestionando nuestro mantenimiento en planta. Porque, por ejemplo, si hablamos de fallas en rodamientos, podemos tener dos grandes grupos. Uno de esos grupos, que es donde me desempeño más, es revisar por qué fallan prematuramente esos rodamientos. ¿Qué es lo que les está sucediendo? ¿Están fatigándose? ¿Están desgastándose? ¿Están fracturándose? ¿Están fallando por erosión eléctrica? ¿Cuál es el problema que llevó a la falla? Y el otro grande grupo de rodamientos que prematuramente se están cambiando son aquellos que por instrucciones de mantenimiento así lo hacemos. Y me explico.
Tú tienes ahí, digamos, motores eléctricos, que es de las máquinas más comunes, y tienes un plan de monitoreo de condiciones donde tienes gente que le está haciendo vibraciones, ultrasonido, termografía, en fin, un montón de pruebas. Hay gente que está haciendo rutinas de inspección y te entregan a ti un reporte mensual probablemente donde mencionan que todo está bien, ¿sí? Todo está bien, basado en una norma, basado en la tendencia de operación, etcétera. Pero no importa esos reportes que nos están diciendo que todo va bien, a un determinado tiempo, nosotros por mantenimiento preventivo, pues sacamos esos equipos y entre las labores que le hacen es el cambio de los rodamientos. Entonces, hoy día tenemos una gran cantidad de rodamientos que no estamos dejando que desarrollen su vida, ¿sí? Sino que nosotros se la estamos cortando de tajo. Es decir, estamos reemplazando piezas usadas, pero en buen estado, por piezas nuevas. Ese es otro gran tema que en alguna ocasión pues tocaré ya hablar más a detalle de eso. Pero el tema que nos compete hoy es precisamente hablar de rodamientos de falsificaciones. E iniciemos definiendo qué es una falsificación, qué es un rodamiento pirata. Pues bueno, todos los tipos y tamaños de productos y embalajes que lleven las marcas comerciales de un fabricante, pero que no son fabricados por él mismo ni con su consentimiento, se consideran falsificaciones. Es decir, todas aquellas cajas, ¿sí? Todas aquellas cajas, todos aquellos embalajes, todos aquellos rodamientos que puedan llegar a tener la marca de un fabricante, pero que el fabricante a expresa permiso no lo haya otorgado, se va a considerar como una falsificación. Y este tema, o una de las cosas más importantes, si no es que la más importante, es cómo afecta a la vida humana. Hay un estudio muy interesante, ¿sí? Que lo realizó la Interpol, ¿sí? Donde dice que cada día 10 personas pierden la vida en accidentes vehiculares debido a falla de rodamientos falsos al momento de frenar. 10 personas pierden la vida tan solo en automóviles porque fallan al frenar. Y esto se da cuando en nuestros vehículos, por ejemplo, tenemos la sensación de que el pedal del freno está esponjoso. Nuestra primera idea, ¿sí? Los que de pronto tenemos o nos gusta meterle ahí mano al coche, al automóvil, pues pensamos que hay un problema hidráulico, que falta a lo mejor líquido para el sistema de frenos, que a lo mejor la bomba de frenado está fallando. Después podemos irnos ya mecánicamente, a lo mejor pensamos que alguna balata está ahí desgastada, los discos están rayados, pero de pronto no nos imaginamos que por culpa de un rodamiento que va en una masa del vehículo haya ese problema. Y lo cierto es que lo que hay detrás de esto es muy básico, ¿no? Estos personas que se dedican a la falsificación de estas piezas, lo que hacen es maquillar, ¿sí? Que se vea muy bonito el rodamiento, que a simple vista digamos, ¿sabes qué? Pues este es un rodamiento original de la marca que estoy comprando. Y todos los esfuerzos que hace este falsificador es para que la caja se vea bonita y para que el rodamiento en apariencia se vea bien. Lo que le falla, porque obviamente no tiene la tecnología ni la maquinaria suficiente, es el acabado, es el dimensionamiento. Recuerden que los rodamientos son piezas de precisión y las cosas que le fallan a estos falsificadores es el juego radial y el juego interno al final del día del rodamiento. Entonces, cuando el mecánico del automóvil está montando esos rodamientos en las masas de los vehículos, tiene que llevar un ajuste, precargar el rodamiento de cierta manera. Como el rodamiento es falso, no tiene, aunque tenga la instrucción de cuánto apriete o cuánto ajuste debe de llevarlo, ese rodamiento va a tener un alto juego interno. Eso va a ocasionar que afecte estas partes y nos dé esa impresión de tener un pedal esponjoso. Eso va a derivar, o el efecto va a ser que nuestro vehículo no frene de manera adecuada. Entonces, 10 personas al día pierden la vida debido de la utilización de rodamientos falsos en sus vehículos. Otra estadística más fuerte aún es la de la Asociación Mundial de Rodamientos, la WBA,
que habla que al año se están afectando en cuestión de gastos cerca de 4.200 millones de dólares de pérdidas de ganancias, ¿sí? O afectaciones a la producción. Esto afecta a 51 millones de empleos a nivel mundial. Y lo más preocupante es que hay una estimación, porque no se tiene también el dato tan certero, pero se estima que hoy día, ¿sí?, hay un porcentaje de 39%, ¿sí?, de rodamientos falsos que están puestos en máquinas que ponen en riesgo la vida humana. Además de los vehículos, pues piensen, estos rodamientos falsos pueden estar puestos, no sé, en un ferrocarril, en una embarcación, pues pueden estar puestos algo, por ejemplo, de divertimiento, en una montaña rusa, en algún parque de diversiones, en alguna máquina que puede afectar la vida humana, en alguna turbina de gas. Imagínense que de pronto en un compresor de gas el motor lleva rodamientos piratas y falla, puede causar un gran daño. Entonces se estima que 39% de rodamientos falsos están puestos en maquinaria que va a afectar a la vida humana. Y a nivel industrial, ¿sí?, se estima que de un 10 a un 15% de todos los rodamientos que se utilizan son piratas. Y hablo de rodamientos industriales, porque si pusiéramos los dos grandes campos, que son rodamientos automotrices y rodamientos industriales, pues bueno, a nivel mundial donde se consumen más es en la industria automotriz, ese es el lugar número 1. Y después en el área industrial. Piensen ustedes en todas las industrias y decir que de un 10 a un 15% se están utilizando rodamientos falsos, rodamientos piratas, es un número impresionante, es un gran número. Entonces, esa es la afectación que nos está llevando a cabo. ¿Por qué se utilizan o por qué se están utilizando esos rodamientos falsos? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿por qué los utilizamos? Las razones, yo creo que una de las principales es el costo. Lo cierto es que es muy atractivo. La gente de pronto de aprovisionamientos, la gente de compras, pues hay veces que no tienen la información o el entrenamiento suficiente para distinguir las propiedades de calidad de un fabricante a otro. Entonces nos vamos más por el atractivo que es el precio. Y si de pronto le ofrecen a alguien, oye, yo te vendo un rodamiento que hoy día lo estás comprando a tal cantidad, yo te lo vendo 70% más barato, pues eso es muy atractivo para estas personas, ¿no? De pronto no les interesa cuál es el tratamiento térmico, la estabilidad dimensional, cuáles son las aleaciones de acero que utilizan, cuáles son las capacidades de carga de estos rodamientos. Me dicen, ¿sabes qué? Pues este es más barato, entonces ese lo voy a comprar. Y a veces en mantenimiento nos quejamos internamente, decimos, oye, les pedí uno alemán o un sueco y me están trayendo otro rodamiento que ni siquiera lo sé pronunciar, y se queda ahí la queja, pero no va más allá. O a lo mejor no tenemos el seguimiento de por qué falló mi máquina prematuramente, cuál fue la causa a raíz de ese problema. Entonces, el costo es una de esas razones por las cuales comprar rodamientos falsos es muy atractivo. La otra es la urgencia. Eso a lo mejor vamos a caer un poco en nosotros, ¿no? En mantenimiento. Tenemos ahí, hacemos un paro semestral, anual, el que ustedes consideren la frecuencia que tengan ustedes establecida, y a alguien se le ocurre decir, oye, pues ya que paramos la planta, ¿por qué no aprovechamos y le cambiamos el rodamiento a tal equipo, ¿no? O se tiene planeado. Y resulta que no lo tenemos en almacén, o resulta que no lo tenemos, el distribuidor al que le compramos normalmente no lo tiene, tenemos que recurrir a alguna otra empresa, ya sea de nuestro país o fuera de nuestro país, que nos consiga ese rodamiento. A veces también los tiempos de espera, un fabricante me dice, oye, yo tengo tiempo, yo te lo puedo vender, pero mi tiempo de producción es de 6 meses y tú ya lo quieres porque te falló la máquina. Entonces tienes que recurrir ahí a alguna empresa que lo vuele, que lo busque donde sea a nivel mundial y que te lo traiga. Y hay varios y muchos casos de ese tipo. Entonces la urgencia también es una de las razones por la cual estamos adquiriendo estos rodamientos. El desconocimiento, por supuesto, ¿sí? El desconocimiento, el no saber, el tratar el rodamiento como una pieza metálica, ¿no? Como que la puedo ensuciar, la puedo tirar, la puedo montar ahí dándole golpes, la puedo calentar y aún así
así trabajan mis máquinas, entonces desconozco bien cómo tratar este rodamiento. Ya hablé un poco de la gente de compras, por ejemplo, en la gente del almacén, hay veces que recibe las piezas y pues ellos nada más se van por el albarán, la factura, la recepción y no vamos más allá, porque a lo mejor así están los procedimientos de la máquina, ¿no? O de mi planta, la planeación, ¿no? Lo que había comentado. ¿Sí? De pronto se nos ocurre hacer algunas tareas que no estaban de nuestra planeación y nos ponen en dificultad a las personas, tanto de mantenimiento, las personas de compra, las personas de los distribuidores oficiales y de pronto las personas también que se dedican a conseguir estas piezas, ¿no? Porque en el afán de poder dar ese servicio, pues van a estar buscando ahí dónde es, y esto muchas veces es de buena fe. Entonces, si alguien se me acerca y me dice, yo te vendo este rodamiento y está muy, muy barato, pero y es el que necesito, pues lo compro, ¿no? La lejanía. Hay muchas de nuestros centros industriales o nuestras plantas, pues están lejos de los grandes centros de abastecimiento, ¿no? Piensa tú, si estás en una mina, y de pronto tienes una refaccionaria industrial o algo que te surten, están a 8, 12 horas de camino o a veces hasta más, y de pronto a mitad de camino o tienes ahí una refaccionaria más pequeña o de dudosa calidad que te dice, oye, yo te puedo vender un rodamiento de un fabricante premium a este costo, pues a lo mejor dices, pues es lo único que puedo ahorita, yo lo que necesito es echar a andar la máquina. ¿Sí? Entonces, ahí podemos estar adquiriendo. Y esa es una de los grandes problemas, ¿eh? Hablaré un poco más adelante, pero de una vez se los digo, los fabricantes de rodamientos no tienen outlets, ¿sí? Los grandes fabricantes, los fabricantes premium no tienen outlets. No es como decir, ¿sabes qué? Es que el fabricante FAG, por ejemplo, va a descontinuar una línea o le va a cambiar las cajas a sus rodamientos y ahorita van a sacar un lote a un buen precio, entonces aprovecha esto, ¿no? O SKF va a hacer lo mismo, etcétera, el fabricante que tú prefieras. Ellos no lo hacen así, ¿vale? Cada día, como especialista en este componente en rodamientos, como consultor de rodamientos, y seguramente muchos de ustedes, yo cada día mínimo recibo 5 correos, a veces muchos más, de este tipo, ¿no? Donde me mandan a mí estos correos y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros fabricamos rodamientos, los ponemos en la marca que tú quieras, nuestra calidad está certificada, es más, no es necesario que nos pidas un mínimo de piezas, desde una pieza te podemos surtir, es más, si quieres una pieza gratis para que la cheques, nosotros te la enviamos, y eso es muy atractivo. El lugar donde se fabrican los rodamientos falsos, es donde se hace esa piratería, no necesariamente es en el lejano oriente, vaya, no necesariamente es en China, ¿eh? Normalmente es en aquellas economías típicamente tercermundistas, pero también donde es muy relajada la ley acerca de los registros o de las leyes de autor, ¿sí? Donde no es tan severo eso, donde hay un vacío legal. Entonces, se fabrican estos rodamientos prácticamente en talleres muy artesanales, de pronto en sweatshops, ¿sí? De pronto tenemos a menores de edad ahí armando los rodamientos y te llegan a ti estos correos donde te dicen, mira, yo te puedo poner SKF si quieres, o FAG, o NSK, tú nada más pídeme la marca que quieras y yo te puedo surtir ese rodamiento. Entonces, imagínense, yo, que soy un especialista en rodamientos, pero que no me dedico a vender rodamientos ni tengo una distribución, ¿vale? Pues obviamente no les tomo en cuenta y me sirve más para el archivo, ¿no? Pero imagínense en una empresa, en una planta, donde al año consumen X cantidad o grandes cantidades de dinero, que de pronto les lleguen estas piezas, estos correos, ¿sí? Y que lo reciba una persona y diga, oye, pues nos están ofreciendo hasta muestras gratis. Y mira, a lo mejor este distribuidor te pide que un cierto stock de suministro de rodamientos y esto no nos pide nada. Entonces es muy atractivo. Si nosotros pudiéramos poner ahí en un plano cómo están divididas las ganancias de este componente industrial, pues lo tenemos acá, ¿no? Vean, el precio de compra de rodamientos falsos es muy barato, sumamente barato. ¿Sí? Si yo quisiera venderles rodamientos o poner una distribuidora de rodamientos falsos, me acerco a estas personas y me los van a dar a muy poco precio. Yo se los voy a vender a ustedes a un precio, si no el del fabricante original, sí a un precio más o menos competitivo,
lo cual va a crear que mi ganancia o que el margen de ganancia de las personas que venden rodamientos falsos sea muy bueno, sea muy grande. Nos pasamos al lado de la legalidad. El distribuidor autorizado, su precio de compra no es muy bajo. El comprar un rodamiento de marca premium no son baratos. Tú pagas, ¿sí? O tú obtienes por lo que estás pagando. Entonces, este distribuidor compra el rodamiento a los grandes fabricantes a ese precio ya de por sí un poco castigado y obviamente te lo va a vender a ti a un precio que a lo mejor consideres alto, pero si lo ponemos en consideración, la ganancia o el margen de ganancia de este distribuidor es muy pequeña. Entonces, de pronto, por eso es que las marcas o los grandes fabricantes pues venden este commodity, pero para que tú los prefieras a ellos, te dan otras cosas, te dan un servicio técnico, te dan capacitaciones, te dan literatura, se acercan a ti para que estar presentes, si tienes una falla en tus máquinas, los puedes llamar y ellos más o menos te dicen qué es lo que sucedió, obviamente desde el punto de vista de su marca, porque quieren que sigas adquiriendo su marca. Entonces tienen que recurrir a otro modelo de negocios, ya no nada más es la venta sola del componente como tal. Entonces, de pronto es muy, muy atractivo, sumamente atractivo ese tipo de componentes. ¿Cuáles son los efectos de utilizar rodamientos falsos? Pues bueno, el primero de ellos, sin duda alguna, es la seguridad. Ponen en peligro la vida de las personas y los productos. Es decir, el utilizar rodamientos falsos puede generar en una falla de una máquina que puede lesionar, matar a una persona. Pero también el utilizar rodamientos falsos puede afectar el producto final de lo que estás produciendo. Por ejemplo, yo estoy en una fábrica y tengo que producir pistones para un motor de un automóvil y estoy utilizando rodamientos de súper precisión para maquinar esos pistones y no me doy cuenta y son falsos y al final del día voy a tener un montón de problemas porque no voy a alcanzar las medidas que estamos pidiendo, las tolerancias que se están pidiendo. Y eso no, de pronto le estamos echando culpa al ajuste de la máquina, a lo mejor a operación, a las personas, y a lo mejor nos damos cuenta que simplemente el rodamiento es pirata y nunca va a trabajar de la misma forma que un rodamiento original. También va a afectar, por supuesto, a nuestra confiabilidad, va a impactar directamente a nuestra confiabilidad. No cumplen estos rodamientos con los estándares de calidad y fallarán, afectando la maquinaria y afectando la vida de servicio. Y mantenimiento, recuerden que hoy día de pronto ya tenemos un montón ahí de indicadores claves de desempeño y nos dicen cuál es tu MTBF, tu tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio entre reparación, y andas pidiéndole a la gente que eficienten más estas tareas y busquen cuáles son las causas o por qué no llevamos, y a veces no tomamos en cuenta este tipo de problemas, ¿no? De la utilización de rodamientos falsos. Por supuesto, afecta también a la disponibilidad, ¿sí? El utilizar rodamientos falsos es causa de paros, resultando en pérdida de producción y rentabilidad, afectación directa al negocio, ¿sí? También puede tener un efecto financiero, un efecto malo, impacta a las marcas, no solo a la marca del producto final, sino también a las marcas de fabricantes de rodamientos, ¿sale? Porque estos falsificadores te los están vendiendo como un rodamiento premium, a bajo costo, lo estamos adquiriendo y de pronto va a fallar este rodamiento y pues vas a decir, ¿sabes qué? Es que los rodamientos alemanes ya no me gustan, o vas a decir, ¿sabes qué? Es que los rodamientos SKF ya no son buenos, antes los fabricaban bien y ahora ya no. Entonces empiezas a perder ahí confianza en la marca, dices, ¿sabes qué? Faja antes era buenísimo haciendo esos rodamientos, no sé qué le ha pasado. Empezamos ahí a elucubrar y a tener historias fantásticas, sí, como poniéndolos ahí el corbatín de expertos diciendo, es que antes fabricaban buenos rodamientos y ahora ya no. No es cierto. Puede ser que nos haya llegado un cargamento de rodamientos falsos y eso está impactando de manera directa a estas marcas, ¿no? Recuerden que las falsificaciones son de baja calidad o incluso pueden ser elaborados con maquinaria que ya simplemente está obsoleta, Y por supuesto, hay una implicación más de utilizar rodamientos falsos, que son las implicaciones legales, ¿sí? El utilizar rodamientos falsos está penado por la ley para el que vende el rodamiento y para el que lo adquiere. Recuerden
que de pronto, o hay muchas ya normas afortunadamente hoy día, que hacen el distingo del error humano y nos dicen que cuando hay un error humano puede ser por omisión o por intención. Cuando es por omisión, pues quizás el más fácil de estos errores de remediarlo, simplemente es una persona hizo algo que generó en un fallo de nuestra máquina, pero por desconocimiento. ¿Cómo lo resuelves? Pues capacitando a este personal. Pero el otro error, que es por omisión, es donde tú deliberadamente adquieres un rodamiento pirata, ¿sí? Un rodamiento falso, con la probabilidad de que vaya a fallar tu máquina. ¿De acuerdo? Eso es intencional y eso está penado por la ley. Y de pronto hay países que tienen leyes más estrictas donde si se comprueba que fue por la utilización, que afectó una vida humana, por ejemplo, o que un producto salió malo y se comprueba que es por derivado de la utilización de un rodamiento pirata, pues bueno, eso es penado, ¿no? Y eso es castigado, castigado con cárcel. ¿Qué hay detrás de estos rodamientos piratas? ¿Cuál es la cuestión técnica al utilizar estos rodamientos, estas falsificaciones? Tendríamos que irnos a lo más básico. ¿Cuál es la función de un rodamiento? Y la función primaria de un rodamiento es la de transmitir cargas. ¿Sí? Esa es su función primaria. Puede tener otras funciones secundarias como la de un elemento de soporte, puede ser, pero todo lo que suceda o todas las cargas que se están generando en esa máquina rotatoria van a ser transmitidas por un rodamiento, ya sea un rodamiento de bolas o un rodamiento de rodillos, y las van a transmitir de diferentes formas. Uno puede transmitir más velocidades que cargas, otro puede transmitir más cargas y girar a una menor velocidad. Eso va a depender mucho del elemento rodante. A lo que voy es que si la función principal del rodamiento es la de transmitir cargas, y sus componentes no son de una calidad adecuada, pues no se va a llevar a cabo esa transmisión. Y nos tendríamos que ir a la norma 5593, aquella norma que nos dota a nosotros del lenguaje apropiado cuando hablamos de un rodamiento. Y nos dice que un rodamiento pues va a tener un diámetro exterior, que se tiene que especificar con la letra D mayúscula, va a tener un diámetro interior que se tiene que especificar con la letra D minúscula, va a tener una jaula, separador o canastilla de diversos materiales, puede ser, y también va a tener elementos rodantes, los cuales pueden ser esferas o rodillos. En estos componentes es donde se lleva a cabo esa transmisión de cargas. Entonces, la vida del rodamiento, cuando nosotros queremos saber cuál es la vida del rodamiento, cuál es la estimación de vida de eso, tendríamos que referirnos, ¿sí? Tendríamos que referirnos a la vida de cada uno de estos componentes. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, la vida de los aros, de los caminos de rodadura? ¿Cuál va a ser la vida de este elemento rodante? ¿Cuál va a ser la vida de la jaula o el separador? ¿Cuál va a ser la vida de un sello en caso de llevar rodamientos? ¿Y cuál va a ser la vida del lubricante? Porque les tengo que decir que hoy día los falsificadores también están llegando o están falsificando lubricantes. Hoy día tenemos aceites y grasas que son pirateados, que son falsificaciones. Entonces, poniéndolo en contexto, si yo utilizo un rodamiento falso, y sé que la vida del rodamiento se calcula con la sumatoria, por decirlo, o está más bien en función de todos sus componentes, ¿qué pasa si no se está utilizando el acero adecuado? ¿Qué pasa si no se está utilizando el tratamiento térmico correcto? ¿Qué pasa si esa jaula no tiene las características de rugosidad, las características de dimensionamiento adecuados? ¿Qué pasa si ese sello, el material del acero no es el adecuado o el material de plástico no es el correcto? ¿Qué pasa si ese lubricante es falso? Pues obviamente va a disminuir esa vida de mi rodamiento. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos también de, ya que hablamos de esto, del acero. ¿Sí? Sabemos que hay otros materiales cerámicos principalmente, rodamientos híbridos, algunos rodamientos plásticos, otro tipo de materiales distintos al acero, pero en general en nuestras industrias lo que manda o la gran mayoría van a ser rodamientos hechos de acero. Fíjense que los piratas, los falsificadores,
En el acero no hay tanto problema, porque al final del día lo que se utiliza, el acero que se utiliza para fabricar un rodamiento, digamos que está dentro de lo común, es un acero cromo al carbón, ¿sí? Una aleación cromo-carbón. Y más o menos 1% contenido de carbón, 1.5% contenido de cromo. Ahora bien, si yo tengo un rodamiento, si yo tengo aquí un rodamiento que aparentemente es de acero, si yo pudiera ver sus propiedades metalúrgicas, a lo mejor me daría cuenta que el acero con el que se hacen los elementos rodantes es muy distinto al acero con el que se hacen los aros. Y normalmente el acero de los elementos rodantes es más duro que el de los elementos rodantes, perdón, que el de los aros en general. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar un poco, desde la función primaria, que es la de transmitir cargas, pues este aro exterior va unido o va apoyado a un alojamiento, a una tapa, a un housing, a un soporte. Este aro interior, pues va alojado o va apoyado a un eje. Tienen ya una cierta resistencia, un cierto apoyo, pero los elementos rodantes no tienen nada de eso. No tienen dónde sostenerse, dónde apoyarse, y alguien que les dé ese apoyo. Entonces, cuando se están transmitiendo las cargas, que el eje está girando, que el aro interior está girando, las cargas se empiezan a transmitir del aro interior, pasan a los elementos rodantes, pero la bola, no todas las bolas van a estar cargando, solamente una pequeña parte de esa bola, además en una pequeña zona, y va a ser transmitida al aro exterior. Entonces, si de pronto a este falsificador no le importa eso y dice, mira, yo voy a fabricar mis rodamientos con el mismo acero, no importa si es para bolas, rodillos o para aros, los aros de los rodamientos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un poco de problema. O sea, hay otra aleación más fuerte, que puede ser una aleación cromo-níquel o cromo-manganeso. Eso normalmente lo utilizan en los elementos rodantes con un 0.15% de carbón. Es decir, es un acero, si bien como mencioné, de los comunes, pero es un acero que lleva una cierta tecnología, ¿sí? Donde el fabricante dice, este acero para este tipo de rodamientos, o incluso este acero para este componente del rodamiento y este acero para el otro tipo de rodamiento. Donde hay una gran diferencia, y ahí es donde se encuentra precisamente el problema de los falsificadores, es en el tratamiento térmico. El acero por sí solo ya tiene una dureza, pero nosotros queremos potenciar o queremos que estas propiedades sean mejores a través de un tratamiento térmico que se les da a los rodamientos. Y hay distintos tipos de tratamientos térmicos. Y si alguien aquí trabaja en una empresa papelera, si trabajan en una empresa minera, trabajan en una empresa cementera, pues de pronto ustedes sabrán que hay rodamientos que les cuesta trabajo conseguirlos o que son muy caros porque llevan un tratamiento muy específico para soportar ciertas condiciones de trabajo, cargas de impacto, cargas de choque, vibraciones, contaminantes, polvos, arenillas, mucha corrosión. Entonces yo necesito un tratamiento específico para eso. Los que les estoy poniendo acá, digamos que son los más comunes que utilizan los fabricantes de rodamientos. El de menor costo, el más rápido de hacer, es un tratamiento del tipo martensítico. Básicamente es calentar el acero a una temperatura 730, 750 grados centígrados, se forma un proceso austenítico, hay perlita ahí presente, y deriva en una martensita. Entonces, este tratamiento térmico le da características al rodamiento de que sea muy duro, ¿sí? Que sea muy duro, pero que sea muy frágil, que sea de pronto a la vez que sea muy susceptible a las fracturas. Por eso es que de pronto cuando con el conocimiento de rodamientos, pues de pronto ustedes saben o de pronto les decimos, mira, este rodamiento no soporta desalineaciones, entonces tienes que montarlo de manera adecuada, tu máquina la tienes que alinear, porque a pesar de ser un rodamiento adecuado y bueno, tiene un tratamiento térmico martensítico y una de sus desventajas es que se puede fracturar muy fácilmente. No quiere decir que todos tus rodamientos se van a fracturar debido a eso, ¿no? Van a tener una muy buena duración, pero digamos que es una de sus desventajas. Después podemos salir al vainítico. El vainítico ya lleva otras temperaturas, ya se toma más tiempo, es un acero, le da unas propiedades de mayor dureza,
pero también le da propiedades a lo mejor para soportar esos arranques, tiene par de torque, puede soportar momentos de deflexión, ¿sí? Entonces eso ya lo utilizamos para otros tipos de rodamientos. Y dentro de los tratamientos comunes está el endurecido superficial. Si yo sé que mi rodamiento va a estar sujeto a cargas de impacto, cargas de choque, pues a mí me gustaría que ese rodamiento viniera con un tratamiento de endurecido superficial, donde sé que por la superficie, como su nombre lo indica, es muy dura, transmite las cargas de manera adecuada, soporta las cargas de manera adecuada, y por dentro el núcleo del acero es suave. Recuerden que cuando está girando el rodamiento, con las condiciones de carga, temperatura y velocidad, internamente el acero del rodamiento está sufriendo un cizallamiento, ¿eh? Y así está sucediendo. Y después de millones de revoluciones de giros, ese cizallamiento por fin va a dar de sí, y entonces va a generar una fractura, ¿sí? Va a aflorar un microcráter. Después de muchos años de trabajo o de muchos millones de revoluciones, eso me va a generar una fatiga subsuperficial, que es lo que yo me esperaría que fallaran así todos mis rodamientos, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene esto es el endurecido superficial. Los fabricantes premium de rodamientos ya conocen cuál es el tratamiento térmico que le van a aplicar a su distinta gama o variedad de productos que ellos fabrican. Ellos dicen, ¿sabes qué? Es un rígido de una hilera de bolas, ¿sí? De tal tamaño. Entonces yo más o menos sé que va a ir en un alternador de un vehículo, va a ir en un motor que gira a 3.600 revoluciones, pero que no soporta tanta carga, va a ir a lo mejor en esta polea, etcétera. Entonces a lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Yo le voy a dar un templado martensítico porque eso es lo que lleva, eso es lo suficiente, ¿eh? De pronto a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Oye, ya tenemos ahora un motor que tiene una transmisión por bandas, ¿eh? Tenemos un motor que transmite cargas de manera más, que necesita transmitir mayor carga. Entonces, yo ahí digo, el tratamiento martensítico a lo mejor no es el más adecuado. Vamos a cambiarlo a un vainítico. Tienes ahí un equipo de bombeo, rodamientos que apareas, espalda con espalda, cara con cara. A lo mejor ahí te dicen, ¿sabes qué? El vainítico es el mejor tratamiento con el que te lo voy a suministrar. O de pronto, no sé, estás en una minera y ahí en una faja transportadora que está sujeto a vibraciones, está sujeto a esa gran contaminación, pues el fabricante ya sabe por el número que vas a utilizar ahí este rodamiento y dice, ¿sabes qué? A lo mejor yo te vendo uno con endurecido superficial. La mayoría de las veces tú ni siquiera te vas a dar cuenta como usuario final cuál es el tratamiento térmico que estás utilizando. Tú lo vas a estimar por la gran duración que te da ese rodamiento. Pero pongámoslo de esta forma. Yo tengo una criba vibratoria o tengo una aplicación a la que está sujeto a cargas de impacto, a cargas de choque, ¿sale? Y de pronto compro un rodamiento falso y esperando que viniera con un endurecido superficial, me lo venden con un templado martensítico, ¿eh? Un rodamiento, por ejemplo, de rodillos esféricos, ¿eh? En esa aplicación que yo quiero que dure mucho tiempo, muchos años, a lo mejor en un molino de bolas, en un molino de martillo, en un horno de mi industria del cemento, ¿eh? Pero al comprar este rodamiento pirata y que viene con ese templado martensítico, que es bueno, pero no para esa aplicación, pues el rodamiento va a fallar prematuramente y me va a afectar directamente a mi operación, ¿no? Entonces aquí es donde el falsificador nunca va a igualar al fabricante original en darle esos tratamientos térmicos. ¿Por qué? Pues porque no tiene las máquinas. ¿Y por qué? Pues porque no tiene el dinero para pagar con ese endurecido superficial, que es un tratamiento costoso, ¿sí? Y aparte que es largo tiempo de espera, ¿de acuerdo? Entonces, este falsificador no tiene la inversión financiera para tener ahí un almacén donde tenga miles de estos rodamientos en espera de que alguien los compre. Otro de los puntos que va muy de la mano del tratamiento térmico es la estabilidad dimensional, que es la temperatura o el pico de temperatura a la cual puede soportar este rodamiento. Recuerden que a pesar de que es de acero el rodamiento, soporta una cierta temperatura de operación, porque no es el acero por sí solo, sino que tiene que ir acompañado de un buen lubricante, para soportar ciertas temperaturas, además de ciertos tratamientos térmicos. Pero la estabilidad dimensional, si la pudiera yo definir, hagan de cuenta que a este acero del rodamiento yo le pellizco una parte y lo pongo en un microscopio, ¿sí?
Entonces, yo quiero ver su estructura granular de la aleación con el que está hecho y lo empiezo a calentar. Cuando empieza a haber ese calentamiento, va a haber una deformación plástica y una deformación elástica. Va a llegar hasta una cierta temperatura. Cuando se enfríe, yo espero que regrese plástica y elásticamente a donde estaba. Es decir, que retome sus dimensiones y que esa estructura granular, esos granos que se fueron separando, regresen a donde estaba. Si yo me paso de ese pico de temperatura, pues entonces se va a deformar dimensionalmente ese rodamiento y cuando se enfríe, aparentemente va a regresar al tamaño que estaba, pero internamente esos granos que se separaron van a quedar separados, lo cual va a provocar que se cristalice su estructura del acero y por lo tanto que pierda dureza. Si podemos ver aquí este gráfico, vean, a mejor o a mayor estabilidad dimensional, es decir, a mayor soporte de temperatura, la dureza del rodamiento va a ir disminuyendo. Entonces, los fabricantes premium, hace un tiempo, la gran mayoría de ellos ya pasaron o ya se alejaron de la estabilidad dimensional normal, que era de 120 grados centígrados. Hoy día están ofreciendo ya por default, digamos, 150 grados o incluso hasta 200 grados. Y tú lo puedes ver en muchas de las cajas, solamente que hay veces que hay que recibir el entrenamiento o ser un poco curiosos. Hay veces que en las cajas mismas del fabricante, yo lo puedo ver en el etiquetado, ¿no? De pronto, déjenme ver si tengo acá uno. Déjenme ver. Por ejemplo, acá está. Sí. Vean, por ejemplo, esta caja de Schaeffler, de FAG, ¿no? Pues yo la estoy viendo ahí y de pronto me doy cuenta que en su etiquetado trae ahí una leyenda que dice X-Life, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes que utilizan rodamientos por este fabricante, FAG, pues han visto qué significa ese X-Life? ¿Sí? O por ejemplo, si utilizas de SKF, la leyenda que trae en su caja que dice Explorer, ¿me entiendes? O si utilizas NSK o Timken que mencionan HD, o si utilizas, no sé, NTN con su línea Quest, ¿sale? A lo mejor son nombres que te pasan por desapercibidos para ti, pero tenemos que fijarnos y a lo mejor dentro de esas características te dicen, ¿sabes qué? Mi rodamiento por default ya viene estabilizado a los 150 grados centígrados, ¿sí? Entonces ya trae esa condición. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué creen que cuando nosotros montamos rodamientos en caliente, la temperatura de operación, la temperatura de montaje no ha cambiado? Siempre te lo va a decir el fabricante, 110 grados centígrados. Eso es suficiente para que el rodamiento cree o esté sujeto a una deformación plástica y una deformación elástica y que no haya problema en su enfriamiento. Si tú compras un rodamiento pirata, y hay veces que esos 110 grados centígrados no son suficientes, y a mí me ha pasado, de pronto me paso mucho tiempo en campo montando los rodamientos, y sé que nos dicen 110 grados, pero hay veces que el eje, pues a lo mejor está nuevo, a lo mejor está recién maquinado, a lo mejor el diferencial de temperatura de montaje va a ser diferente, a lo mejor sí, puede ser que el eje esté a una mayor dimensión. Esos 110 grados no van a ser suficientes para deformar el rodamiento. Los tienes que calentar a mayor temperatura. Entonces, por eso decimos los que nos dedicamos a esto, la temperatura oficial son 110 grados centígrados, pero nunca calientes a más de 125 grados centígrados un rodamiento, porque puedes afectar su estabilidad dimensional. Entonces, aparentemente tú ya vas a ver que lo calentaste, no cambió de color, regresó al tamaño que estaba, lo pudiste montar en tu máquina y cuando le echas a andar, pues va a parar a los pocos minutos y vas a ver que se fracturó tu rodamiento. ¿Por qué? Porque afectamos esa estructura, esa estabilidad dimensional. Ojo, que no estoy hablando aquí de los colegas que nos dedicamos a montar rodamientos y que de pronto te pasas no tomas mucho en cuenta esta temperatura de montaje y solo lo haces a través de una escala de colores. Empiezas a calentar ahí con un soplete o con un baño de aceite y ya cuando ves que cambia de color este rodamiento es cuando dices, ya quedó, ya está ahí a la temperatura adecuada, en su punto. Fíjense, aún así, aunque de pronto lo exageramos en la temperatura de montaje, el rodamiento de pronto es tan noble que puede y sigue trabajando en tus máquinas. Estos fabricantes premium
ya tienen ahí una duración estimada dada por sus procesos de manufactura, por sus procesos de calidad, son muy cerrados. No quiere decir que todos sus rodamientos sean perfectos el 100%, no. Hay una probabilidad ahí muy baja, muy baja, extremadamente baja, pero aún así probabilidad de que puede fallar algo. Pero aún así ellos dicen, mira, dependiendo el trabajo que va a realizar el rodamiento, yo puedo garantizar o estimar cuál va a ser la vida especificada de ese rodamiento, siempre y cuando cumpla ciertas características. Veamos aquí un poco, dice, máquinas para trabajo 24 horas al día, trabajo continuo. Ahí viene una descripción, pero por ejemplo yo me sé una que dice máquinas eléctricas de tamaño mediano trabajando las 24 horas al día, los 365 días del año. La vida estimada de ese componente anda de 60 a 100,000 horas. 100,000 horas son aproximadamente 12 años. Y el fabricante te dice, ojo, bajo estas condiciones, te dice, la temperatura de operación no debe de ser mayor a 70 grados centígrados. Debes de tener un cierto parámetro de contaminantes. Es decir, no necesariamente tiene que estar limpio, permiten que haya una cierta contaminación presente. Además, lo tienes que lubricar con una grasa mineral, ¿sí? Con un jabón de litio, con una viscosidad no mayor a 200 centiestokes, ¿vale? Y con una consistencia 2. Si nosotros pudiéramos revisar esas características del lubricante que les acabo de mencionar, nos daríamos cuenta que es el más común que podemos encontrar. Entonces, también el fabricante del rodamiento, para estimar estas horas, no crean que está poniendo ahí unas condiciones súper limpias o de súper lubricantes, ¿no? Te va a decir, mira, lo normalito, ¿sí? Lo que podemos encontrar. Entonces, cuando utilizamos rodamientos piratas, se incumple esta vida especificada que el fabricante te está garantizando. ¿Sí? Él cuando está poniendo su estampa en la caja, su marcaje en el rodamiento, es porque sabe que su producto es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ese también es uno de los problemas. Otro también puede ser, por ejemplo, el desconocimiento, ¿sí? La identificación del rodamiento. ¿Qué pasa si aquí en la caja yo veo que dice, es un rodamiento 1310, pero yo no sé ni qué es un rodamiento 1310, ¿qué es eso? Muchos de nuestros técnicos que están en piso, ¿sí? Muchos de los que están haciendo el montaje, la forma en que saben si es el rodamiento adecuado, simplemente es agarrar el usado, agarrar el nuevo, lo sacan de su empaque, lo sacan de su caja y lo están empalmando. ¿Sí? Y dicen, mira, este es de bolas, este es de bolas, tienen el mismo diámetro interior, la misma altura y ya, va para adentro. Y no se toman un minuto pues para ver si el número es el adecuado, si las designaciones, porque el que saqué tiene tal sufijo y el que voy a meter tiene otro sufijo diferente. Y a lo mejor no me doy cuenta que en la caja dice que viene un rodamiento y ya dentro viene un rodamiento totalmente distinto. Entonces, yo también tengo que revisar eso. Ojo, no le estoy haciendo comercial al fabricante, simplemente que estoy próximo a dar un curso de congelar rodamientos y estos son los que tengo, a los que me van a ayudar ahí a hacer unas ciertas demostraciones, ¿no? Pero de pronto tengo rodamientos ahí de otras marcas. Entonces, regresando a esto, saber qué significan esos números, pues también es interesante y es importante para el que está montando el rodamiento, para el que lo está almacenando, para el que lo está comprando. ¿Sí? Pasemos un poco a cómo identificar los rodamientos falsos. Me estoy yendo un poco dándole velocidad porque quizá haya algunas preguntas al final y tampoco quiero extenderme, ¿no? ¿Cómo identificamos rodamientos falsos? Bueno, pues hay varias formas. Como les decía, la mayoría de los falsificadores van a invertir todo su dinero, la mayor cantidad de sus recursos económicos en el empaque, ¿sale? Esto es para crear una ilusión de que están comprando una marca premium. ¿Sí? Pocas palabras, el falsificador se preocupa más por el embalaje, por la etiqueta, por el código tridimensional, por que se vea bonito, porque se vea ahí, ¿verdad? Más que por las características internas del rodamiento. ¿Por qué? Porque al final del día muchos de nosotros carecemos de ese conocimiento y pues yo con que vea que es un rodamiento de tal marca y que es de acero, pues va para adentro. Pero no me estoy poniendo en cuenta o no me voy a ver qué juego radial interno trae, cuál es su rugosidad, qué significan esos sufijos. Entonces, muchos de estos falsificadores apelan a eso, ¿no? Tú tienes que revisar, por ejemplo, la tipografía de la marca. Todos los fabricantes premium tienen un tipo de letra muy específico.
No quiere decir que todos van a utilizar a Arial tamaño 12, o el Bética, ¿vale? Entonces ellos ya tienen y pagaron por un cierto tipo de letra y te lo van a estampar en donde sea, ¿sí? Y en donde se pueda. Te lo estampan en la caja, te lo estampan en las etiquetas donde vienen los códigos de identificación, te lo estampan en el acero del rodamiento y y es marcaje láser. El fabricante invierte en comprar máquinas para que marque de manera láser todos tus rodamientos. No lo va a poner ahí con un plumón o no te lo va a poner ahí a mano. Hay algunos, ¿sí? Para ser honesto, hay algunos fabricantes de estos rodamientos que quizás sí utilizan el marcaje a mano, por ejemplo, para especificar un cierto tipo de juego radial interno, un C3, por ejemplo. ¿Sí? Y eso nada más es por flexibilidad en su proceso de manufactura. Pero la gran mayoría ya tiene ahí una tipografía muy láser, ¿sale? La otra es, revisa si tu rodamiento tiene marca. ¿Qué pasa si compras la caja y la caja dice que es un rodamiento de este fabricante y cuando saco el rodamiento no trae ningún tipo de marcaje en sus aros? ¿Sí? Eso ya me tiene que despertar en mí la duda, al menos, de decir, oye, aquí hay algo mal. La nomenclatura. En la caja viene marcado un número, una nomenclatura, y en el rodamiento viene marcado otra nomenclatura muy distinta. Y de pronto los falsificadores de ahí, cuando entregan en almacén, que a lo mejor el almacenista ve, oye, ¿por qué aquí en el recibo dice esta nomenclatura y aquí en la caja viene otra distinta? Y se empiezan a inventar ahí cosas de que, es que a este fabricante apenas cambió de presentación y apenas lo estamos dando a conocer, ¿no? Todos los fabricantes serios, los fabricantes premium, invierten mucho dinero y recursos en sacar estos comunicados y que a ustedes les lleguen. La calidad del embalaje. No estoy hablando de las cajas. ¿Sí? De pronto compras rodamientos grandes que vienen en cajas de maderas o grandes cantidades y a lo mejor el embalaje ahí dice Made in, no sé, China, y el rodamiento dice Made in Alemania. ¿Sí? O a lo mejor vemos que la caja, tú dices, oye, pues para que nos hayan costado tan caro, la caja donde me lo enviaron se ve muy fea, se ve muy chafa, muy mala. ¿Sí? Entonces ahí tienes que empezar a sospechar el embalaje adecuado. Viene bien cubierto, trae su papel anticorrosivo o trae, perdón, su solvente anticorrosivo, viene en una bolsa de plástico, viene con un vendaje, viene con un papel. ¿Cómo viene el rodamiento? Y por eso es importante saber cuál es el embalaje esperado de este producto, la documentación de envío, como les mencionaba. ¿Qué pasa si tú lo importaste y tus papeles de importación dice que viene de China, cuando tú te decían, oye, este rodamiento lo están fabricando, no sé, en Estados Unidos, o lo están fabricando en México, o lo están fabricando en Brasil? ¿Sí? Entonces ahí también puede haber una incongruencia. Las cajas de los productos, ahí sí ya es un poco más complicado, porque como les decía, estos piratas o estos falsificadores, donde invierten mayor lana, mayor cantidad de dinero, es en la apariencia, que se vea muy original. ¿Sí? Pero hay veces que de plano son tan descarados, por decir de una forma, que, hijo, cambian los colores institucionales de los fabricantes. De pronto, muchos de estos fabricantes premium, donde viene la nomenclatura, el código de barras o el código QR, no viene impreso en la caja, sino que es una etiqueta que se le pone. Entonces, ahí estos falsificadores le imprimen el código de barras con el código QR directamente en la caja. Entonces, eso también puede crear sospecha. El logotipo, ¿sale? Hay veces que te lo venden como un fabricante premium y tienes que fijarte bien, oye, pues esas letras no son las que, esa F no es la que utiliza este fabricante, ¿sí? O esa S no es la que utiliza este fabricante. Entonces también tiene que saltarte ahí la duda, ¿no? La rugosidad de los materiales, ahí sí ya empezamos un poco más a la parte técnica, ¿sale? Todos los fabricantes premium hacen un super pulido o acabado en sus aros, en los laterales de sus rodamientos. Es decir, el acero se ve brillante, ¿sale? Se ve nuevo, si le queremos llamar así, ¿vale? Entonces, estos falsificadores, de pronto tú sacas el rodamiento y se ve opaco, triste le llamo yo al acero, ¿no? Pierde esa textura, pierde ese color. De pronto, si eres más observador en la jaula, te puedes dar cuenta que a lo mejor la rugosidad no se ve lisito, sino que se ve ahí con granos, se ve ahí un acabado muy feo. La vez pasada que di este mismo webinar, uno de los participantes me mostró una foto de un soporte de fundición de un rodamiento
donde dice, oye, mira, yo tengo este rodamiento y lo veíamos en los contornos del soporte, de la chumacera, que no venía bien cortado, ¿sale? Que no venía lijado o pulido, por decirlo de alguna forma, sino que se le veían unas indentaciones, unos golpes, ¿sí? Y decía, oye, pues es que yo lo compré y creyendo que era original, pero pues ya hice la investigación y me dicen que esto es falso. ¿De acuerdo? Entonces hay veces que es muy burda la imitación, entonces hay que ser muy observadores. La apariencia de la jaula, como les digo, el diseño y las ranuras, entonces hay que ser. El otro día me enseñaban, no tengo aquí el rodamiento a la mano, un rodamiento, por ejemplo, de rodillos esféricos, que ya la gran mayoría de fabricantes premium, si no es que todos, a esos rodillos le han hecho una ranura en medio del rodamiento, del aro exterior, y unos orificios para que ahí lo podamos lubricar. ¿Vale? Entonces me enseñaron un rodamiento que venía con la nomenclatura que indicaba que traía esa ranura, pero ese rodamiento no la traía. ¿De acuerdo? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Regresamos a lo mismo. Como es un componente que utilizamos a diario, pues ya luego ni le ponemos atención, ¿no? Entonces, pero hay cosas que tenemos que revisar ahí en cuestión de los empaques. Por ejemplo, este es un rodamiento falsificado. El empaque fue muy burdo en cuestión de Timken. Por ejemplo, me ha tocado un rodamiento que venía bien marcado aparentemente láser, la marca Timken. Es más, todavía hasta le pusieron ahí el logotipo de marca registrada, lo cual no se lo ponen en los aros, ¿sí? Pero no, de pronto entre la T y la I había un espacio. Entre la I y la M había otro espacio más cerrado y entre la M y la K estaban prácticamente juntos. Entonces eso también era una imitación, ¿no? Pero te lo están vendiendo como algo genuino, los colores también hay que revisar, los códigos de barra, las letras, como les decía, entonces, etcétera, ¿no? Las cajas, por ejemplo, pues muchos de los fabricantes, de los falsificadores, como les digo, invierten mucho dinero en estas cajas. Ahí es donde se les va el dinero. ¿Sí? Entonces, a lo mejor acá por fuera, tú dices, ¿sabes qué? Pues estos son de estos fabricantes, pero ya internamente es donde viene el mal producto, ¿no? Designaciones que no son incongruentes con el producto que estoy adquiriendo, el acabado en las jaulas, lo que les decía, por ejemplo, los fabricantes se preocupan por hacer un acabado superficial bueno, que se vea de calidad. El falsificador no se preocupa por eso, ¿sí? Entonces ahí tiene problemas, igual en sus designaciones, ¿no? Ahí de pronto les falla ahí algo. Todos los fabricantes, ustedes normalmente cuando agarran un rodamiento, pues saben que viene la marca, viene el país de origen, viene la designación, y algunos de ellos ponen ahí un código alfanumérico. Pueden ser tres caracteres o 5, pero eso es información interna del fabricante. Él sabe, son códigos de fabricación. A través de esa combinación de números y letras, él puede decir, mira, yo tengo este rodamiento de una hilera de bolas con contacto angular que dice que fue hecho en Alemania, tengo mis sospechas de que es pirata. El personal que representa esta marca, a través de esos códigos, de ese código, va a decir, de acuerdo a este código, este rodamiento fue fabricado hace 10 años en la planta que tenemos en tal ciudad, ¿sí? Y que era un rígido de una hilera de bolas. Entonces, no coincide con el rodamiento que tengo en físico, ¿de acuerdo? Pero esa es información que evidentemente no nos dan a conocer a nosotros, porque eso es, ellos lo deben de mantener. Entonces, recomendaciones generales. ¿Qué podemos hacer? Yo sugiero que tomen fotografías y recopilen información cuando tengan ahí la sensación de que están utilizando un rodamiento pirata. En este caso, en este momento yo estoy lanzando una encuesta que agradecería me contesten. ¿Sí? Tomen fotografías, recopilen información, contacten al fabricante. Contacten al fabricante. Si ustedes tienen la sensación de que es un rodamiento falso, ya sea previo a utilizarlo o de plano si lo utilizaron y hubo un fallo, pues acérquense a los fabricantes, ¿sí? Estos fabricantes premium gastan mucho dinero precisamente en eso, en tener una cercanía con ustedes. Capacite al personal, tu personal de almacenes, tu personal de compras, y ni qué decir del de mantenimiento, tiene que estar capacitado en el buen uso y manejo de este componente, ¿eh? Acércate al fabricante, habemos especialistas que nos dedicamos a eso. Muchas veces es difícil identificarlos, no trates de jugarle al especialista, decir, este es falso, porque de pronto pasa
Cuando yo doy, por ejemplo, el tema o el curso de análisis de fallas en rodamientos, es muy común que a mis participantes al día siguiente lleguen con ese ímpetu y a todo le quieran ver un daño en el rodamiento. ¿Sí? Y a veces no, simplemente pues es normal esa indentación, esa rayadura que tiene ahí ese rodamiento. ¿Vale? Entonces, capacitándolo nos genera mucho más esta información. ¿Vale? Compren con distribuidores autorizados definitivamente. Compren con distribuidores autorizados, exijan los certificados de calidad, exijan el aval del fabricante. Muchos de estos fabricantes premium tienen una red de distribuidores y para hacer redes de distribuidores tienen que cumplir con ciertos requisitos y ya que cumplieron con esos requisitos ya les otorgan el certificado que dice que ellos pueden vender mi producto y ustedes lo pueden pedir. Exige factura, albarán, documentación, o sea, es de lo más básico. Si tú compras algo, exige que te den ahí ese papel, ¿no? Y desconfía de ofertas y precios atractivos. Como les decía hace unos minutos, no existen los remates, no existe el Black Friday, no existe el Buen Fin en rodamientos, ¿sí? No te van a decir, tal semana vamos a tener la venta del rodamiento, aprovecha todos nuestros rodamientos de marca tal al 50%. No, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado y si de pronto te ha tocado, habría que ver, porque recuerda que también estos rodamientos, aunque estén en su empaque original y aunque sean originales, tienen una fecha de caducidad si no han sido almacenados de manera adecuada. ¿Sí? Entonces hay que tener ahí cuidado. Vemos un poco de la WBA, ¿sale? La Asociación Mundial de Rodamientos. Originalmente sale como una iniciativa de Grupo Schaeffler, se junta con otros fabricantes muy fuertes, ¿sí? Y hoy día, digamos que los impulsores o los principales impulsores, no los únicos, son en Asia, por ejemplo, tenemos a Koyo, Anachi, NSK, NTN, en Europa está SKF, está FAG, por supuesto, que ya tiene ahí otras marcas. En Estados Unidos, y digo que tiene otras marcas porque hoy FAG hace un tiempo ya adquirió Timken, la cual era típicamente estadounidense, pero bueno, estos grandes fabricantes premium se han unido para crear esta asociación y dar a conocer información constante del problema que es el utilizar rodamientos piratas. Entonces, ¿qué están haciendo estos fabricantes? Pues fíjense, a mí me ha tocado la fortuna de, bueno, yo trabajé durante muchos años para uno de estos fabricantes, trabajé para SKF durante muchos años, pero a lo largo de ese camino, pues he tenido muy buenas amistades, no solamente de ahí, sino de otras compañías, y he tenido la oportunidad de viajar a otros países a conocer precisamente los procesos de manufactura y almacenes de estos fabricantes y hablar con departamentos legales entre ellos, y sé que están constantemente trabajando con las autoridades locales de cada país para afrontar este problema de las falsificaciones. Constantemente hay embargos, constantemente están revisando cargamentos. A mí, en mi época que trabajé con ese, me tocó ir al menos a 3 operativos de la policía donde yo tenía que fungir como perito para certificar si era pirata o era original el rodamiento. Trabajan con los distribuidores, ¿sí? De cerca, ofreciendo asistencia técnica, ofreciendo literatura. De pronto ellos si sospechan que hay, por ejemplo, hoy día se da mucho la venta de rodamientos falsos a través de redes sociales, de empresas de mercadeo en línea, en páginas de redes sociales, entonces ellos constantemente están reportándolas para que bajen ese producto o para que de plano eliminen la página, desarrollan aplicaciones ahora con la inclusión de los smartphones, de las tabletas, etcétera, donde ya puedes identificar un rodamiento falso, hay presencia técnica y fíjense, yo a pesar de que me dedico a esto y pudiera ir un poco en contra de mi trabajo, les recomiendo mucho que expriman a sus distribuidores autorizados y que estos a su vez expriman a los fabricantes. ¿Y de qué manera? Yo les dije que una de las cosas que teníamos que cambiar o que teníamos que poner ahí es la capacitación. Entonces, la gran mayoría de estos fabricantes premium te pueden, venden capacitaciones que cuestan, claro, pero también dan capacitaciones sin costo, a lo mejor no largos programas, a lo mejor charlas cortas, pero que te sirven para sensibilizar al menos a tu personal de mantenimiento. Hey, ¿cuándo fue la última vez que tu personal de compras o tu personal de almacén recibió una capacitación en cuestión de rodamientos?
A mi largo de mi carrera, ya de mis 20 años que llevo en este mundo, de pronto me ha tocado capacitar exclusivamente a gente de almacén y de compras. Es un programa totalmente distinto al que le doy al de mantenimiento, ¿sale? Pero para que conozca precisamente eso, deben de estar capacitados. Entonces, la presencia técnica, tú exígele a tu distribuidor, oye, necesito que venga el ingeniero de aplicación de tal fabricante para que me recomiende. Obviamente, el ingeniero de aplicación de este fabricante, pues él lo que te va a recomendar es su marca, ese es su trabajo, ¿sí? Y eso está bien, ¿vale? Habremos otras personas que somos neutrales donde pues ya puede ser, pero de pronto tú tienes ya una marca en específico que te gusta trabajar o arreglos corporativos, etcétera. A lo que voy es que de pronto la literatura la regalan, ¿sale? Y yo llego a un taller de mantenimiento y les pido un catálogo de rodamientos y no lo tienen, ¿vale? Cuando compran miles de dólares al año en rodamientos. Entonces, toma en cuenta eso también. Si hablamos un poco de las aplicaciones, casi todos los fabricantes, o al menos los fabricantes premium, han desarrollado aplicaciones para Apple, iOS o Android, que tú las puedes bajar en tu teléfono y las puedes tener ahí para revisar ahí cada caso. Yo hice una de estas pruebas en la mañana, ¿sale? Con estas cajas que les he estado mostrando. Entonces, por ejemplo, agarré una de estas cajas, abrí mi aplicación y la dirigí al código QR. ¿Vale? Estos, como les digo, son rodamientos que yo utilizo para dar los cursos y ya he hecho esta demostración a los participantes. Entonces, de pronto me dice, ahí me sale un letrero donde dice, oye, ya has leído ese código QR muchas veces, ¿vale? ¿Aún así lo quieres hacer? Yo le dije, sí. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tú escaneas muchas veces ese código QR? Te va a mandar, en el caso de esta aplicación en específico, te va a mandar ahí una leyenda en color naranja, donde te va a decir que ya lo han escaneado muchas veces, ¿vale? No quiere decir que sea falso, ¿sale? Solamente te han dicho, oye, ya lo escanearon muchas veces. Puede ser o hay probabilidad de que ese producto sea falsificación, ¿sale? Y que pueda ponerte en riesgo. Ahí lo que tendrías que hacer es entonces contactar al fabricante, ¿sí? Y el fabricante ya te va a decir, oye, mándame unas fotos, tómalas así, tómalas de esto, tómalas de otra, para decirte, ¿sabes qué? No, sí es original, ¿vale? O, por ejemplo, tengo ahí una caja nueva que recién compré, donde me dice, oye, ¿tú ya lo escaneaste alguna vez o ya fue escaneado? A lo mejor en su embarque, a lo mejor en su recepción. Dice, ¿aún así quieres escanearlo nuevamente? Yo le digo, sí. Entonces ya me lo pone en verde y me dice, este rodamiento o ese código de ese rodamiento es bueno, es original, no hay ningún problema. ¿Sale? Por ejemplo, los distribuidores de rodamientos, cuando les venden los rodamientos en el etiquetado de las cajas, ¿sale? Traen un código de barras y traen un código QR. El código QR para nada le sirve al distribuidor de rodamientos, ¿eh? Él, porque obviamente está comprando directamente al fabricante original. Él lo que le sirve es el código de barras, ¿sí? Entonces, en su sistema y todo eso trabaja con el código de barras. Al usuario, ahí sí que nos sirve ese código QR y ahí es donde nosotros estamos leyendo esa información para obtener esos datos. De todos modos, yo les recomiendo que bajen estas aplicaciones, jueguen con ellas, agarren una de las cajas que tengan ahí y escanéalo. Solamente ten en cuenta eso, de que si lo escaneas una vez, a lo mejor te va a decir, si es la primera vez, te va a decir, no hay problema, te va a decir si es verdadero o si es falso. Pero si ya lo he escaneado varias veces, puede ser que te mande esas leyendas de que dice que ya lo has escaneado muchas veces este producto y te ponga en naranja. Si tú ya sabes que se lo compraste a una fuente confiable, solamente anota, no vaya a llegar alguien y vaya a decir, esto es falso. O te puede crear esta también leyenda. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso, pero aún así es una muy buena recomendación el bajar estas aplicaciones y utilizarlas sobre todo. Conclusiones, ya para que terminemos. El problema es un problema mundial, ¿sí? Es un problema mundial. Los rodamientos falsos están en todos lados. Normalmente cuando nos hablan de piratería, de falsificaciones, pues uno piensa, no sé, en un zapato, en una marca de ropa, ahí en una bolsa de la señora, etcétera, pero no. Hoy día ya tenemos rodamientos falsos, tenemos lubricantes falsos, entonces debemos de estar siempre a la vista, tener ahí ese sentido de preocupación, ¿no? La confiabilidad es responsabilidad de todos, ¿sí? Tanto del almacén, tanto de compras, no nada más es de mantenimiento. De pronto,
porque así se ha dado, cuando hablamos de confiabilidad, pues volteamos a ver siempre a mantenimiento, pero no, la confiabilidad es responsabilidad de todos y hay que tener en cuenta eso. Capacita a tu personal. Acércate al fabricante de rodamientos, acércate a especialista que nos dedicamos a esto, capacita a tu gente. Acércate a los fabricantes o especialistas, por supuesto que ya hablé de eso. Compra con distribuidores autorizados en la medida que puedas, ¿sale? Porque de pronto, pues sí hay países en los que a lo mejor es más complicado este asunto. E incluso en México pasa que por las distancias, pues a lo mejor no le compro al distribuidor autorizado y le compro ahí a otro que me lo da más barato. Entonces, ten en cuenta eso, trata de comprar con distribuidores autorizados. Y siempre, por supuesto, la ética. Yo recuerdo mucho, hace un par de años quizá, o 3, no me recuerdo bien, fui a un congreso de mantenimiento y había una encuesta donde decían cuáles son las características que debe de tener el ingeniero de mantenimiento de hoy. Y me llamó mucho la atención de manera muy grata ver que ponían ahí en uno de los apartados la ética. Y me sorprendió, al menos en los inicios de esa encuesta, cómo se iban dando los resultados, que priorizaban los que respondían a esa encuesta otras características, ¿no? Que decía, el ingeniero de mantenimiento tiene que saber de confiabilidad, tiene que saber de modelos de estadística, de probabilidad estadística, otras herramientas, ¿no? Y la ética ahí sí va quedando rezagada, después ya quedó en los primeros lugares como debe de ser, ¿no? Entonces tenemos que conducirnos de esta forma también. ¿De acuerdo? Al final del día recuerden que el rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratado como tal. Damas, caballeros, mi nombre es Alejandro Pérez, mi correo electrónico los pongo ahí, si tienen alguna consulta, alguna respuesta, algo que les gustaría que tratar, en las próximas semanas vamos a seguir generando contenidos, me gustaría mucho leer sus comentarios al respecto, ¿sí? Y bueno, pues básicamente ya estamos llegando al final de este webinar y no me queda más que agradecerles a todos su presencia.